Bienvenidos, Juan Pablo L. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo va? Buena Hola, mañana. Paulino, buen día. Buen ¿Cómo miércoles. andamos? ¿Bien? Bien, gracias. ¿Cómo a Dios. estamos? Excelente. Qué noticia, ¿no? El Sí, Papa León XIV. sí. Confirmado, ya todo el mundo daba cuenta anoche de que esto estaba al caer, pero bueno, llegó a las 7:01 la confirmación del Vaticano y por lo tanto cambió el eje periodístico, ¿no? ¿Por qué viene? ¿Y para qué viene? No desde el lado del gobierno argentino, que por supuesto puede expresar con orgullo en un país católico que viene el máximo representante de la iglesia, o el representante de Dios en la tierra, si querés exagerarlo un poco. La última visita fue Juan Pablo II en el 87. Correcto. Gracias, Juan Pablo, bienvenido a nuestro hogar, decía la canción. Correcto. Había llegado también en un momento traumático, 4 o 5 días antes de la rendición argentina en Malvinas, 11 y 12 de junio del 82. O sea que casi 40 años después viene un papa, justamente el sucesor de Francisco, que nunca pudo venir durante su papado, que duró poco más de 12 años. Correcto. De marzo del 2013 a abril del 2015. Pero ¿por qué viene León XIV? A saldar una deuda que el Papa Francisco tuvo respecto a los 3 países que no visitó de toda la región, que son Uruguay, Argentina y Perú. O sea, es una deuda que salda León XIV, o sea, está más vinculado este regreso de un papa a la Argentina casi 40 años después con lo que no pudo hacer Francisco, que por una propia iniciativa de León XIV. Ya es un motivo más que suficiente, más que poderoso, venir a completar lo que Correcto. Francisco, por una polarización intensa en la Argentina, en la que él nunca quiso participar, no hizo. Sí, y con un aditamento o algún aliciente extra, que es que vuelve a su lugar donde él ejerció. En Perú. En Perú, que es lo que no hizo Francisco, volver al lugar donde estuvo y ejerció. Y va a estar en Córdoba, donde Bergoglio creció, en Buenos Aires, donde fue arzobispo, y en Luján, donde él habitualmente iba. Bien. Son 3 características que probablemente podamos entender en signos, viste, como descifrar códigos. Un papa que parte de la vida saludable, que practica deporte, Sí. Le encanta el tenis, Correcto. es futbolero pero es más fan del tenis, Sí, señor. se lo ve saludable, es cierto que recién arranca su papado. Francisco, hoy más temprano escuchaba a Elisabetta Piqué decir que Francisco nunca pisó un gimnasio, nunca fue fanático del deporte. No, pero eso también después le generó alguna complicación de salud. Sí, bueno, de hecho tuvo un problema pulmonar, recuerden, él tenía una neumonía. un pulmón menos, Sí. por lo tanto convivió con esa situación los últimos 30, 40 años de vida, y por lo tanto había sacrificios, cuestiones extremas que él no podía hacer por la capacidad pulmonar limitada. Y este motivo por el cual viene León XIV, limita, recorta, ordena la expectativa que puede haber respecto a la llegada de un papa a la Argentina. Obviamente que hay una cuestión de fe. Sí, en primer orden. Invalorable, en correcto. primer orden. Hay mucha gente que va a saludarlo. Vos hablabas recién de la visita a Paysandú. Colón Paysandú está Al lado. puente de por Correcto. medio. Por Sí, eso en yo Colón creo que hay va a mucha haber- expectativa por las reservas, por el movimiento turístico Sí. en la previa, porque muchos van a ir a verlo. Va a haber Paysandú. mucha gente en Correcto. Paysandú. Sí. Exactamente. Desde Colón, por ejemplo, y otros puntos de Entre Yo creo Ríos. que más allá de lo turístico y demás, primero, nosotros somos un país primero fundamentalmente católico. Católico, claro. Entonces, yo creo que el Papa viene al encuentro de una iglesia para el cual muchos de los creyentes, no digo practicantes también igual, quedó el sinsabor de que un Papa de tu país no venga. Sí. Cuando muchos sostenían lo necesitamos por múltiples razones, porque podría haber aportado tal o cual cosa, cada uno desde su mirada o su prisma. Y también por lo que significaba que venga el Papa. Definitivamente. Sí. Recordemos un Papa con la controversia que generó y gestó, digamos. Primero, que para Néstor Kirchner era el líder de la oposición cuando Kirchner era presidente, que salió de los Te Deum de la catedral porque no quería escuchar a Bergoglio por sus cuestionamientos hacia el poder, históricos. Después descolocó al kirchnerismo, pero a la semana Cristina Fernández de Kirchner terminó yendo al encuentro de el Papa, que
aparecía como el crítico, pero después terminó convirtiéndose para muchos en el papa peronista, en el papa más cercano al kirchnerismo, en el papa que recibía a Guillermo Moreno, a los dirigentes de la CGT, que le enviaba cartas a Milagros Salas, con lo cual hubo un sector que tuvo mala cara cuando Macri fue, digamos, un sector que compró esa idea. Y comparaban el estado de ánimo en las fotos. Exacto, de Bergoglio, correcto. Más serio con Macri, más alegre con Cristina Fernández. La cuestión del matrimonio igualitario, que también generó algún cortocircuito entre Mauricio Macri y el propio Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires primero, papa después. Claro, pero la ley de aborto se vota bajo el gobierno de Alberto Fernández, claro. Cristina Fernández de Kirchner en 2021. Se vota primero con Mauricio Macri, pasa a diputados, no pasa a Senado en 2018 y en 2020 con Alberto Fernández se aprueba. Exactamente. Con un elemento además adicional en el caso de el Papa, ¿no? Francisco, que es que nunca quiso a Sergio Massa. No sabía eso. Y nunca Massa tuvo una foto con Francisco. ¿Por qué no lo quería? Múltiples versiones. Una de ellas es la utilización en campaña electoral, dicen algunos, de fotos de los cercanos con el propio Francisco. Tampoco Insaurralde. ¿Ustedes se acuerdan que recibió a Insaurralde? Insaurralde, que fue primer candidato a diputado nacional 2013. En 2013 contra Massa. Claro. Insaurralde sí mostró y hubo afiches en la foto con el Papa. Sí, me acuerdo. ¿Se acuerdan? Y eso el Papa también lo repudió. Insaurralde nunca más volvió a tener un encuentro con Claro, eran las primeras elecciones porque Francisco había asumido el papado en marzo del 2013 y esas fueron las primeras elecciones. Correcto. Sí. Bueno. Y Francisco siempre quiso ser un pastor. Bueno, eligió eso. ¿Por dónde durmió? El nombre que eligió. El nombre que eligió. Exacto. Naturalmente, ya es la primera gran definición. Este papa es más reformista, creo. Pero va en la línea de Francisco. Sí, con matices. No es Benedicto XVI. No, y tampoco es el reencuentro con cierta derecha católica que cuestionó mucho a Francisco. Claro. Que podría haber sido una opción de los obispos al elegir al nuevo papa. Si tuvieras que elegir, obviamente con este riesgo de simplificar y poner en un cuadrante a León XIV, lo pones más cerca de Francisco que de Benedicto XVI. Sí, correcto. Sí, no hay duda. Con matices. Sí, pero está ahí. Está ahí. Aboga por la paz, por el encuentro de las personas, por la unión. Drástico con Donald Trump. Muy contestatario a Trump. Recordemos que nació en Estados Unidos más allá de su conexión con Perú. Correcto. Y sin embargo, Trump fue uno de los principales detractores también. Sí, y creo que si no hubiera tenido tanto trabajo en Perú, no habría sido candidato o no habría sido ungido como papa, porque hay como una restricción a no puede ser un funcionario de la iglesia de una potencia. El tema es que León XIV estaba mucho más identificado con Perú que con su lugar de nacimiento. Claro, correcto. Más allá de recuerdos de béisbol de grandes ligas, o sea... Es cierto. Y vuelvo a mencionar el deporte porque es muy fan del deporte, muy fan del tenis. ¿Cuánto envejeció aquella frase, el maligno en la tierra, ¿no? Hablando del Papa. Sí. Dicha por el presidente, que después se retractó, dijo, me reconcilié, lo perdoné, no sé qué, hablamos. Me perdonó. O sea, bueno, que nunca lo supimos porque en realidad ya había muerto Francisco. Claro. Pero en cualquiera de los casos, hoy el presidente me parece que también siente que puede beneficiar la visita del Papa. Sí, creo. Puede ser un efecto secundario, pero y más allá de la conexión de Javier Milei con el judaísmo, esta nación es católica. Exacto. Y el presidente debe hasta fomentar y habilitar en la medida de lo posible una llegada de León XIV a la Argentina, y me parece que es el camino correcto. O sea, más allá de, insisto, el vínculo con el judaísmo que tiene Javier Milei, muy profundo, muy arraigado. Sí, por supuesto, que incluye hasta su modo de comer. Sí. Pero más allá de, que lo hablamos con Juli el otro día. Come kosher. Más allá de eso, hay que ver cómo se para Villarroel, porque la más católica es Villarroel. La más cercana a la iglesia es Villarroel, la que ha compartido con los obispos. Villarroel le abrió a la iglesia en el debate de la ley de tierras el ámbito del Senado para plantear sus objeciones. Villarroel es la que ha ido a misa, Villarroel es la que ha ido a la catedral, sistemáticamente. ¿Cómo va a ser lo protocolar para con la vicepresidente?
¿Qué rol va a tener? ¿Va a tener algún rol? ¿No va a tener ninguno? La Villarreal que ya está envalentonada en la idea de ser un contrapunto con el propio presidente. Yo es creo interesante, que va a tener ¿no? muy poco espacio. Yo creo lo Y mismo, el pero algún gobierno espacio va a tener en algún Le va a lugar. dar el mínimo espacio posible y veremos cómo Villarroel Se las se ingenia autogestiona Eso, para muy bien. conseguir un espacio. O que va a ser la comisión episcopal, porque al final del camino, vos imagínate cuando esté en la catedral. Nos contaba alguien de la iglesia que efectivamente lo más probable es que haya misas populares, misas al aire libre, ¿no? Multitudinarias, tanto en Córdoba como en Luján o en la ciudad de Buenos Aires. No se sabe el lugar. Cuando vino Juan Pablo II en el 87, estuvo el encuentro de los jóvenes en Por supuesto. Avenida Santa Fe y 9 de Julio. No solo eso, sino después con el Papamóvil la recorrida por la Sí. 9 de julio, que tan, digamos, recordada por muchos. Yo era muy chiquito, pero ese aspecto lo tengo bastante presente. Cómo la gente cobijó la llegada de Juan Pablo II en medio de la reconstrucción democrática en la Argentina. Pero supongo que van a estar las autoridades, que la iglesia va a invitar a la misa central a todas las autoridades, a todos los dirigentes. ¿Qué pasó Van con a el- poder Sí. convivir, vamos a poder dar una señal de civilización frente a el Papa, al menos dejar de lado la antinomia permanente en la que hemos construido. ¿Estarán todos los mandatarios o todos los expresidentes? Sí. Hay alguien que no puede estar porque está con prisión domiciliaria, por supuesto, pero digo, el Cristina resto Fernández, estará. Mauricio Macri. Estará Macri, Eduardo Duhalde, estará Duhalde, estará Adolfo Rodríguez Sá, Alberto Fernández. Alberto Fernández. Son todos planteos, yo no estoy diciendo ni que tengan que estar ni que no tengan que estar, pero sería como una especie de acto reivindicatorio de esto que pregona el Papa, la concordia, la unidad, Y sería tender puentes, se escucha. un golpe de efecto favorable también con una sorpresa incluida del presidente Milei. Yo no tengo duda. Que no generaría ningún desencanto en los fans de la polarización No, intensa. es más, harían de eso un culto respecto ¿Vieron? a decir, vieron esa, Sí, muy sí, sí. bien. Si fuera asesor del presidente, le diría. Yo creo que alguien busque lo esa está foto. pensando. Busque esa foto. Alguien promueva. Alguien como Fabián Fernández, que articuló las entrevistas que dio el presidente en los últimos días, en la idea de volver al presidente a la centralidad y que él sea el que inyecte expectativas favorables, que él salga al cruce de cierto mal humor y descontento creciente que las encuestas mostraban. Yo creo que el propio Fabián Fernández es el que probablemente puede incentivar estas cosas, o uno de los que puede incentivar estas cosas, no sé el resto. A propósito, además, de un presidente que se anima a decir cosas como no somos Suiza, pero estamos mejor que antes, que no estaba en el decálogo de definiciones de Milei. Ujú. Sí. Por ejemplo, lo que no tengo tan claro es cuánto es convicción, cuánto es ungido por la necesidad. En ese sentido, Es poco importa relevante. menos. Es correcto. Porque ahora que enumerás a los expresidentes vivos y me imagino esa foto con León XIV, digo, sería una muy buena señal para la Argentina. La convivencia democrática, la idea de recuperar el diálogo, Sí. que es básicamente donde abreva la iglesia, la Aún- concordia, los puentes, con las diferencias. Aún con un porcentaje importante de puesta en escena. No me importa. No, yo tampoco. Eh, Y que incluya a Villarroel. sí. ¿Está Monseñor García Cuerva? ¿En serio? ¿En línea? ¿El arzobispo de Buenos Aires? Monseñor Sí, ¿qué tal? Buenos días. Jorge García Cuerva, un enorme abrazo. Juan Pablo Barsky, Leonora Pérez Caresi, Paulino Rodríguez le hablan, los saludan. Muchas gracias por esta delicadeza para con nosotros. Buen día. ¿Cómo le va? Por favor, muchas gracias a ustedes por llamar. Saludos a todos. ¿Imagina esa foto? ¿Imagina esa imagen que estábamos planteando? ¿Le gustaría? No presté atención, díganme cuál era la imagen. Estaba con otro medio recién. El presidente y todos los expresidentes en un Presidiendo. mismo lugar presidiendo la recepción del Papa León XIV. Si me estuviesen hablando de esto en otro país, diría no es novedad. Claro. Si me dicen respecto a la Argentina, digo, va a ser difícil, pero ¿por qué no soñarlo? Creo que sería una hermosa imagen para el pueblo argentino que tanto necesita de unidad, de consenso, de fraternidad y de diálogo. Monseñor, ¿qué significa para usted en lo personal, para la iglesia en general y, si se quiere, para la sociedad argentina, aún más extenso el concepto, esta llegada de León XIV, este regreso de un papa tras 39 años, aquella visita de Juan Pablo II en el 87?
En lo personal significa mucho en términos que yo pienso que la visita de Juan Pablo II a mí me encontró como un adolescente más en la multitud de la 9 de julio esperando su llegada. Claro. Y hoy me encuentra como arzobispo de Buenos Aires, sabiendo que una de las 3 ciudades que va a visitar el Papa en la Argentina es Buenos Aires, con lo cual hay una gran responsabilidad hoy. Y al mismo tiempo, bueno, una acción de gracias profunda a Dios de poder vivir este momento histórico. En términos eclesiales, creo que para todos es el pastor de la iglesia, el pastor universal, y entonces el sentido de su viaje es encontrarse con el pueblo de Dios, confirmar en la fe a los creyentes, fortalecernos en la esperanza, animarnos en la misión. Creo que va a ser muy desafiante lo que la iglesia reciba como impulso con la visita del Papa León, como para después poder poner en acción todo el mensaje que el mismo Papa nos deje aquí a los argentinos, ¿no? La posvisita va a ser un desafío enorme. Correcto. Y creo que para todo el pueblo va a ser un hermoso motivo, por un lado de alegría, de encuentro del pastor con su pueblo, pero también nos va a interpelar. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el Papa tiene un mensaje contundente ligado a la paz, ligado a la dignidad humana, ligado a la justicia social, ligado a la reconstrucción de los vínculos y del tejido social, con lo cual entiendo que este magisterio de la Iglesia, que ahora está encarnado en la reflexión del Papa León, si lo hubiese tenido Francisco para con nosotros, inmediatamente lo hubiéramos puesto de un lado o del otro de la grieta y hubiéramos empañado el mensaje. Escucharlo ahora de parte del Santo Padre León va a interpelarnos a todos y vamos a poder saborear la pureza del mensaje sin ponerlo de un lado o del otro de la grieta. Es un punto muy interesante. Sí. Entonces lo que está queriendo decir es, vamos a hacer más foco en el mensaje que en el mensajero, cosa que no hubiera ocurrido con Francisco en la Argentina. Tal vez eso explica Esto León, no es Francisco. evidente que es así. Exactamente. En ese sentido, creo que vamos a poder realmente escuchar las palabras del Papa León, que va a ser la reflexión del magisterio de la Iglesia, de la doctrina social de la Iglesia. Pero si hubiese estado en boca de Francisco, rápidamente las hubiéramos descalificado, lo hubiéramos empañado y hubiéramos empezado a escribir cosas horribles en las redes. En cambio, dichas por el Papa León, que está ajeno a la política interna y al partidismo de los argentinos y que no tiene nada que ver con las grietas nuestras, bueno, vamos a tener que humildemente pensar, interpelarnos, reflexionar y dejarnos iluminar por su mensaje, que como dijo él mismo en algún momento frente al cuestionamiento que le hizo el presidente Trump sobre el tema de la paz, el Papa dijo, yo lo que hago es anunciar el Evangelio. Bueno, acá también va a anunciar el Evangelio y eso va a estar buenísimo. Monseñor, ¿se imagina un diálogo interreligioso? Seguramente el Papa, tanto este como los papas anteriores, en las visitas apostólicas han hecho así encuentros interreligiosos con referentes de otros credos. Monseñor, ¿qué significa para León XIV visitar la tierra del Papa Francisco? En las conversaciones que yo he tenido con él, para él es una oportunidad de mucho, diría, es emocionante porque él sabe que el pueblo argentino lo esperaba al Papa Francisco, ¿no? Esto lo sabe. Ahora, al mismo tiempo, y esto lo he hablado con él, sabemos que él no viene a reemplazar a nadie, él no es el sucesor de Francisco, sino el sucesor de Pedro, ¿no? Es una visita pastoral y él no viene a tapar un agujero, sino que lo que viene es a encontrarse con el pueblo argentino, que por supuesto anheló la visita de Francisco que no se dio, pero hoy tenemos que poner toda la fuerza en lo que va a ser la visita pastoral de León XIV. ¿Va a ser misas al aire libre? Seguramente porque son las posibilidades de encuentro masivamente con todo el pueblo argentino que pueda acercarse a esos espacios abiertos para las misas grandes. ¿En Córdoba va a ir al lugar donde Francisco ofició misa? No lo sé porque vuelvo a insistir, no están todavía precisados los lugares específicos en cada una de las 3 ciudades. Y por lo menos en mi última pregunta, usted estaba muy pendiente, recién decía, del post, de lo que puede pasar en la Argentina luego de la visita de León XIV. Y lo conecto con esa primera pregunta que le hizo Paulino respecto de una posible foto entre los expresidentes, el actual mandatario y el Papa.
¿Cree que en este contexto de polarización tan intensa, con las redes como motor para el agravio y cada vez más difícil lugar de expresión de ideas, ve un post saludable que la presencia de León XIV puede marcar un quiebre? Estoy seguro que sí, por supuesto. Aquí en la Argentina se habla comúnmente de la grieta. Yo prefiero hablar de la herida. ¿Por qué? En primer lugar, porque las heridas duelen. Creo que las grietas uno las ve más ligadas a una pared, a un piso. En cambio, la herida uno la ve más ligada al cuerpo y las heridas duelen. Pero al mismo tiempo, la herida tiene posibilidad de cicatrizar. Con lo cual, hablar de herida me da esperanza de que alguna vez deje de doler. En cambio, la grieta no siempre cierra, ¿no? Entonces, creo que entre los argentinos lo que hay son heridas. Y creo que el Papa va a tener una hermosa oportunidad de ayudarnos a empezar a cerrar la herida, a que cicatrice y que en 50 o en 100 años los argentinos tengan solamente un recuerdo de lo que significó la división entre los argentinos, pero que ya sanó, ya curó, también porque el Papa nos ayudó con su mensaje. Es una idea, además, supongo, la de León XIV, de potenciar al catolicismo en tiempos de cierto repliegue, de avance de las iglesias evangélicas, de otros credos, de cierto corrimiento en la fe de muchos, de agnosticismos crecientes, de un relativismo más explícito, de sociedades más líquidas. ¿Cómo se hace para interpelar en este mundo a toda esa feligresía que en algún momento comulgó de manera mucho más activa, mucho más practicante con el catolicismo? Entiéndame la pregunta, García Cuerva, que no tiene otro interés y otra intención que tratar de describir el fenómeno sociológico que nos impregna desde hace ya un tiempo, ¿no? Sí, a ver, dos cosas. Yo creo que en el ADN de nuestro pueblo hay una impronta religiosa muy fuerte que se expresa en ocasiones muy puntuales de una manera casi diría llamativa, impresionante, como puede ser la peregrinación a Luján, como pudo haber sido, por ejemplo, hace poquito una devoción muy propia del norte de Santiago del Estero de la Virgen de Guachana, que convocó a 500.000 personas en el medio del monte santiagueño, que tiene que ver con algunas parroquias y eventos de jóvenes que convocan un montón de gente. Pero al mismo tiempo, creo que como ustedes dicen, que hay mucha gente que se ha ido replegando, que dejó de participar. En esto la Iglesia también es responsable con algunas acciones que no nos dejan de doler y que debemos pedir perdón toda la vida. Pero justamente Prevost, que es un agustino, ¿no? San Agustín decía: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Yo creo que el corazón de todos nosotros tiene sed de Dios. Y entonces, más allá de la participación activa o no en la Iglesia, más allá de los enojos incluso con la Iglesia, más allá de haber participado en algún tiempo y después no haberlo hecho más allá de que uno a veces no puede terminar de definir en qué cree, creo que hay una sed de Dios profunda, porque fuimos hechos para Dios, como decía San Agustín, y creo que en ese sentido el Papa va a volver a despertar esa hambre de fe que en el fondo todos tenemos. Gran momento, Monseñor Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires. Nos hemos quedado impactados aquí en la mesa con Juan Pablo, con él. Ha sido muy generoso por este tiempo dispensado para con nosotros y muchas gracias por esa diferencia. Les agradezco un montón a ustedes y seguramente en estos meses sigamos conversando cuando tengamos precisados los eventos puntuales, tengamos el logo, tengamos el lema, porque también eso va a ser como una directriz sobre la que nos vamos a poder parar para la reflexión. Y bueno, y gracias también porque de alguna manera ya empezó la visita y con estos tipos de charla y reflexiones nos vamos entusiasmando un poquito cada vez más. Ahora tiene misa, así que me imagino cuál va a ser el tema, ¿no? Sí, ahora tengo, en realidad, miren, hoy a la mañana tenía previsto, y vamos a hacerla pero más corta, a la ex Casa Cuna, al Hospital Elizalde, ahí tengo misa, en un nuevo aniversario de ese lugar de acompañamiento de tanto dolor, así que ahora estoy saliendo para Constitución. Gracias, un fuerte abrazo. Enorme abrazo. Un abrazo para ustedes, Dios los bendiga, chau. Gracias, Monseñor Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires. Qué nota, gran esfuerzo del equipo de producción, las felicitaciones a ellos también. Sí. Hemos hablado con el protagonista del día, uno de los protagonistas del día.
Sí. ¿No es cierto? Con una mirada muy optimista de la llegada de León XIV. Me gustó mucho la idea de no hablemos de grieta, hablemos de herida. Sí. Sé que me gustó porque duele, porque es más Muy lindo gráfico. concepto, sí. Me quedó. Es probable que lo incorpore. Sí, yo creo que la herida es un efecto de la polarización intensa. O sea, es una grieta que provoca herida. La herida se puede curar, la grieta permanece abierta. Creo que ahí está la interpretación positiva y benigna, si se quiere, de Jorge García Cuervo. De que puede ser distinto. De que puede ser distinto. A tal punto que, fíjate, la primera respuesta fue, bueno, si me hubiera preguntado en cualquier país, le hubiera dicho sí. Claro. Pero en la Argentina empezó, ¿no?, matizando, aunque naturalmente mostró el deseo. Así construimos esa foto en la Argentina. Ojalá, sí. Por supuesto que una foto no define, pero grafica. Lograr esa foto, aunque 3 o 4 días después retomemos la intensidad de la polarización, permitirse ese espacio, que todos cedan un poco, a mí me parece una muy buena señal. La política no sea en base a la agresión al otro, por oposición al otro, por la descalificación al otro, porque vos podés explicarte por oposición al otro, pero en tanto y en cuanto lo hagas en virtud de las ideas. Claro, y no lo descalificas. Y no la descalificación respecto a improperios que viertas o a condiciones que después te pongan en un punto de no retorno para esa persona con la que hablas, o con la que discutís o con la que interrelacionás. E insisto, creo que no sería ningún costo para el presidente, al contrario. Cero. Todo ganancia. En un momento en el cual lo necesita. También. Porque tiene que mostrar cosas distintas, porque evidentemente hay un rasgo, que hay un sector de la sociedad que empezó a rechazar, que en algún momento compró, que en algún momento generó empatía, que esa frustración, ese enojo y esa ira volcada en público por alguien como el presidente era la ira, la frustración de muchos que se sentían representados, y llega un tiempo en el cual probablemente 30 meses después aquello que fue tan eficaz no lo sea hoy. Sí. Mientras tanto, Brasil degrada o baja la relación diplomática con Argentina, retira a su embajador. Yo creo que hasta la elección con Bolsonaro no creo que regrese. Creo que va a ser un vínculo de mucha menor frecuencia y de mucho menor diálogo hasta que se hagan las elecciones en Brasil. Que es el primer domingo de octubre. Sí. Y después tiene el 25 de octubre el balotaje. La segunda vuelta. Correcto, que todo el mundo deduce que es cuando va a ser electo el presidente, porque nadie va a llegar al 50+1. Sí. La elección está muy pareja entre Lula y Flavio Bolsonaro, dicen los sondeos, todo abierto. Sin lugar para terceros. Sin lugar para terceros, y con un Flavio Bolsonaro que no puede consolidar la coalición opositora, no puede consolidar al vice. Más allá de que Lula también tiene problemas para penetrar en algunos lugares y estratos sociales donde finalmente el adversario ha crecido, el adversario a Lula, el voto no Lula, no importa quién, Bolsonaro otra vez parece ser el que lo capitaliza, en este caso el hijo de Jair, ¿no? Exactamente, Flavio, el más moderado, porque Eduardo es el más radicalizado. Talibán dialéctico, que es el que más diálogo tenía con el presidente hasta que, bueno, ahora... Flavio, por la candidatura y por el interés político que tiene el presidente argentino que gane Bolsonaro la elección, como que ahora sí el diálogo es más frecuente con el candidato. Presidente que está viajando para encontrarse con Noboa y después va a ir a la asunción del presidente de Colombia, que es el viernes. De la Espriella. De la Espriella a las 3 de la tarde. Hay que ver si va Lula. Porque eso sería un motivo de... foto, no sé si va a ir, porque en la última reunión que pudieron haber convivido, Lula no fue. Cast. Correcto. Entonces, hay que ver si en esta foto el viernes, después de esta rebaja en la relación que ha hecho, o esta reducción en la representación. En la representación diplomática que ha hecho Brasil, que es histórica, histórica, nunca ocurrió. Para dos países que son el alma mater de la construcción del Mercosur y que juntos construyeron un acuerdo que es el acuerdo de zona de libre comercio más amplio del mundo con la Unión Europea. Que por cierto lo firmaron, pero no lo construyeron ellos, fue articulado y trabajosamente orquestado durante 20 años. No hay una discusión territorial, es un enfrentamiento personal entre los presidentes. Que tiene un impacto ya en las relaciones diplomáticas entre los países. Sí, claro. A tal punto que, insisto, este relajamiento es inédito por parte de Brasil. No, y ya, digamos, corresponde hacer la pregunta de cuánto puede influir en el intercambio comercial,
que es otra dinámica, que es otra lógica, donde hay otros intereses, pero estamos hablando de el principal socio comercial. Correcto. Yo creo que la sangre no llega al río y que los dos van a utilizarlo políticamente. Creo que a Lula le es funcional esta discusión con Milei, que además fue al lanzamiento de Flavio Bolsonaro, que fue además con el canciller, un acto impropio de un canciller, que estuvo con el cónsul de San Pablo, otro acto impropio de un cónsul, insisto, al lanzamiento de campaña de un Flavio Bolsonaro que además tuvo el mensaje de Benjamín Netanyahu desde Israel. Sí. O sea, toda la simbología y el apoyo explícito de Trump y la gestión norteamericana. Trump que además también tiene encontronazos con Lula y Lula no acepta incluso el placer del embajador de Trump hasta la próxima elección. No sé si había antes intervenciones tan abiertas de presidentes en procesos electorales ajenos. Bueno, pensá que Trump publicó un mapa con Venezuela como el Estado 51. Un país que tomó literalmente, encarceló al presidente y dejó a Delcy Rodríguez como su delegada. Una Delcy que aceptó ese rol y el tutelaje. gustosamente. Y en el Congreso modificó leyes para que los intereses norteamericanos se cumplimenten y las empresas norteamericanas hagan en la cuenca del Orinoco los contratos para la exploración minera y de petróleo. Y lo hizo a cambio del petróleo, y está sacando petróleo y dice que ya esa intervención ha sido eficaz y que le ha dado rentabilidad a Estados Unidos, abiertamente. Era lo que buscaba. Sí. Y Delcy Rodríguez que dice, bueno, puede volver María Corina Machado, bueno, en realidad estamos viendo, va a ir por plazo, vamos viendo. En el medio un terremoto devastador cuya reconstrucción va a requerir de mucha musculatura, de mucha, te diría, representatividad. Una María Corina Machado que le ofreció darle el premio Nobel de la Paz a Trump. Una cosa insólita. Que además tuvo que salir la academia y decir, mire, eso no es viable, traspasable, no se puede delegar. Claro. En fin, bueno, sí, en esos temas andamos. Sí, y bueno, el anuncio de Patricia Bullrich, te escuché charlar con Bartolomé Abdala, que tendrá la chance de cobocearla si hay empate entre los senadores. Sí, pero el estilo match point, ¿viste? Va a caer del otro lado. Con Cobos era la oposición a la 125. Claro. Con Bartolomé Abdala, si hay definición de él, va a ser a favor. Sí, sería un voto positivo. Correcto. Hablo de cobocearla en términos de desempatar. No, correcto. Pero pensá que ese lugar era el de Villarroel. Por eso hubo un cuarto intermedio hace 15 días, porque la expectativa era 36-36 y que Villarroel desempataba. Y eso le daba además un protagonismo político. Impresionante. Ese sí que lo hubiera un... utilizado como plataforma de campaña, casi yo diría Villarroel. Esa sí que era una coboceada, porque estábamos hablando de un vicepresidente votando en contra de un proyecto. No, y además el proyecto que votaba, que es ley de tierras, que es bastante caro en el interior, que tiene muchos adherentes en la oposición. ¿Vos te acordás lo que fue el post-voto no positivo de Cobos para él? Perfectamente. Recorriendo Mendoza, se fue en auto. Sí, se haciendo fue en la auto ruta del vino. Desde la ciudad, no, se fue del auto desde la ciudad de Buenos Aires, los 1000... lo ovacionaban. En las rutas se acercaban a saludarlo porque le negó el avión presidencial y los aviones oficiales el gobierno de aquel entonces. Entonces él fue en auto, manejando. Hasta Diego se involucró, dijo, el no positivo lo grité como un gol. ¿Te acordás? En julio del 2008, antes de los Olímpicos de Beijing. No, tenés razón. Sí, y después Diego termina siendo seleccionador cuando renuncia a Basile, pero más en cerca 2010. de noviembre. No, claro. Dirige Sudáfrica, pero él asume a fin de 2008. Pero ese fue un tema de interés nacional. Bueno, 3 meses las rutas cortadas, actos y contraactos. Néstor Kirchner hablando de grupos de tareas, son los mismos de los 70. Los productores en el campo acuchillando incluso camiones que traían ganado para que no pasen, para que ahí no rompan. nació la grieta, hablando de la declaración con García Cuerva. Con el campo. Ahí nació. Más allá del gobierno de Kirchner y el primer año de... Bueno, pensá, en el menemismo no hubo gritos, en el alfonsinismo no hubo gritos. Objetivamente, quiero decir, no hubo esta radicalización de posiciones. Duhalde, por supuesto, era un conciliador por excelencia. Sí. No estoy describiendo. No, el primer episodio de confrontación es Kirchner contra Duhalde en 2005 y la salida de la Baña, pero tampoco. Era político. Tampoco. Era como Menem Cavallo en los 90. Y la elección del 2007 con Lila Carrió y Cristina Fernández como rivales, más allá de las cosas que se decían, acordate... Que habían compartido... trabajo conjunto en comisiones investigadoras. En la reforma constitucional del 94 también. La reforma del 94 habían estado juntas. Pero esa frase de Cristina Fernández, me gustaría que el país se pareciera a Alemania,
posterior a su rotunda victoria en primera vuelta. La grieta nace ahí. Correcto, en cualquiera de los casos, vale la pena decir, y vas a coincidir conmigo, era una época en donde incluso la coalición de gobierno era Cristina, Cobos y vos. Claro. Que después terminamos diciendo mucho, era la concertación plural de los que piensan igual. A medida que se iban disociando los pensamientos, se iban expulsando, digamos. ¿entendés? Sí, y nace el concepto de radicales K, porque Cobos era radical. Exacto. Y llega demasiado pronto. En el primer semestre completo, Exacto. porque Cristina Fernández asume el 10 de diciembre, y ya en abril empezamos a discutir la resolución 125. Martín Lustó, el episodio con Guillermo Moreno. Pero era una resolución que la propia Cristina Fernández, para darle más legitimidad, lleva al Congreso. Correcto. Agustín Rossi logra un triunfo en diputados por mínimo margen. Y en el Senado llegamos al 36 iguales. Pero fue la decisión de Cristina Fernández de llevarla al Congreso, porque es una resolución. Obviamente que había grieta, que había enfrentamientos, que había paro. El protagonismo estelar de Eduardo Bussi, como anda amigazo, de Alfredo De Angeli, que luego se convierte en senador por Entre Ríos. Lo es. Pero el voto no positivo es sobre una resolución, ni siquiera sobre un proyecto de ley. Correcto. Que Cristina Fernández decide enviar al Congreso. Sí, con un elemento de adición. ¿Vos te acordás quién fue con 40 grados de fiebre ese día? ¿En 2008? No, Que no llegaba, que era el voto clave, que todo el mundo lo esperaba. ¿Carlos Menem? Sí, señor. Claro. Se Carlos sentó y Menem. dijo, yo voy a estar. Carlos Menem. Sí. Fue clave para el 36-36, entre tantos. Fue en 2008. Yo creo que en 2028 tiene que haber un documental, porque es un episodio muy 20 años importante, después. sí, muy importante Sí, para sí, la claro. política contemporánea argentina. Porque es el Todo germen de eso. muchas cosas de las que ocurren hoy. Absolutamente, absolutamente. Ya no está Jorge Lanata, que fue el que acuñó el concepto grieta. Correcto. Pero debería haber un documental, porque quizás hay algunas personas que se arrepienten de algunas decisiones tomadas. Se explica mejor por qué, digamos, Martín Lustó lanza lo que era un esquema de retenciones móviles. La Sí. resolución 125 tenía que ver con retenciones móviles. Si Guillermo Moreno de verdad quería imponer el 60%, está también Carlos Tomada en el medio de esa imagen en la que Moreno hace la señal de degüello. Correcto. Y fíjate, ese episodio tan chico como decisión gubernamental, lo que termina generando. En un país donde se había acabado el superávit fiscal. Sí. En 2007 fue el último año, 2008 no, entonces lo estaban buscando, era cómo financiaban. Después vino lo de las AFJP, Sí. después vino el fútbol ley de medios. para todos, vino la ley de medios, todo eso, Claro. ley de medios y fútbol para todos fue post derrota electoral del 2009, donde el Exacto. gobierno sale hacia adelante en un enfrentamiento ya más abierto, incluso con Clarín. Unas demás. elecciones que el gobierno decidió adelantar, porque eran en octubre y fueron en junio. Porque creía que iba a tener un mejor desenvolvimiento, con la objeción de incluso la ministra de Salud, que se fue inmediatamente el día después de la elección, Graciela Ocaña, a Graciela propósito Ocaña. de la gripe A, que estaba muy muy consolidada y que tenía muchos pacientes internados y hospitales saturados. Y que las aglomeraciones de gente no eran lo más recomendable. ¿Vos te acordás de lo que fue Me todo acuerdo perfecto. Estamos Candidaturas haciendo historia. testimoniales, sí. Es que ahí empieza una etapa muy importante para la Argentina. Y también de incumplimiento de la palabra. Néstor Kirchner fue el primer candidato a diputado nacional, pierde la elección, ¿no? Al otro día se renunció al Partido Justicialista, nunca lo oficializó. No, y terminó ocupando la banca. Scioli no, porque era gobernador. Claro, correcto. Kirchner, Exactamente. Scioli eran los primeros en una elección que pierde contra Francisco de Narváez, el Felipe Solá Alicate y Mauricio Macri. Que Unión se habían Pro. juntado Unión Pro y que ganan por 1,5 puntos. Sí, pero acordate de lo que era el número con Roberto Peña como imitador en Showmatch con ¿te Tinelli, acordás? Tenés el razón. Alicate Que popularizó a de Ah, Narváez. de Narváez. Sí. Bueno, Mamita. hablamos de grieta y ahí empieza todo. Por eso creo que en 2028 debería haber un documental, pero riguroso, o sea, no con lo que sabemos todos, o si querés, contándoselo a Está muy una bien. generación que ya vota, porque Sí, claro. en 2027 van a votar nacidos en 2008, 2009, que no la vivieron. 51% del electorado tiene menos de 41 años. Mirá.
Hace 39 que no venía un papa a la Argentina. Volverá en noviembre. Sí, Ojalá sea el germen del principio, del fin de esto que estamos hablando. Lo que fue la bandera portada por Lo Celso, Otamendi, Lisandro Martínez, que disparó la búsqueda de, me imagino, muchos jóvenes sobre qué pasó en Con Malvinas. Malvinas en Correcto. el 82. Y popularizó un tema. Y a mí me gusta mucho esto porque estamos en la era del streaming, del presente perpetuo, de ir para atrás y encontrar algunos motivos y sobre todo que los chicos hoy tengan interés en cosas del pasado. Obviamente no podés vivir todo el tiempo pensando en el pasado, pero si no conoces tu historia, si el país no hace un ejercicio de... No solo en números redondos, este año se cumplieron 50 años del comienzo de la dictadura militar, pero para los chicos, hoy con un montón de recursos, YouTube como principal proveedor, me parece necesario. Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. ¿Y a dónde queríamos ir? Tampoco. Ni dónde estamos. Te compro la del presente perpetuo, me encantó. Presente Sí, vivimos perpetuo. ahí. Vivimos ahí. Y me gustó mucho lo de García Cuerva. La de la herida. La herida. Sí. 2 conceptos para esta mañana. Querido Juan Pablo L., un enorme Querido placer. Pablo, un placer. Como un siempre. placer. Buen como programa siempre. y buen Gracias. miércoles. A Gracias. disfrutarlo. Nos reencontramos mañana. Dale. La realidad te entrena a diario. Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi inician el juego para entenderla mejor. No somos nadie. Hasta las 14. Un nuevo punto de vista. En Now 97.9, tu nueva radio.